Buenas noches con todos. Van a disculpar que tengo un problema con... Antes de iniciar la sesión de hoy, quería darles una indicación. Si han podido revisar el aula virtual, eh, la sesión número 4, en la sesión número 4 se ha agregado una carpeta que dice bibliografía, ¿no? Hace un par de sesiones me estaban preguntando para poder utilizar la bibliografía de la plataforma. Entonces, yo les voy a pedir que puedan acceder a la sesión número 4. Déjenme verificarlo. Sesión número 4 está el taller 3 y el complemento del taller 3 que vimos la sesión anterior, que vamos a continuar hoy día en la parte final. Y hay una que dice bibliografía de referencia. Lo voy a compartir para que puedan visualizar. A ver, un momentito. Ya, entonces, en esta sección que dice bibliografía de referencia, está en la en la sesión 4, en la lección de la sesión 4, van a encontrar bibliografía que yo recomiendo para que puedan reforzar lo que es la parte de elaboración de proyecto de tesis. También hay uno que es de trabajo de investigación, ¿no? O sea, incluido el borrador de tesis. Estas guías son interesantes debido a que, especialmente esta que habla de ingeniería, nos dan unas pautas de cómo poder elaborar en extenso la teoría y con todas las recomendaciones de acuerdo a los criterios generales, en realidad no tan específicos como el que vamos a hacer nosotros en clase, para poder desarrollar la sesión. Y el que necesito que ustedes revisen también es esta que está acá, que dice guía para la elaboración del proyecto de tesis. Voy a compartirles, a ver, esto de acá debe tener una clave de acceso que les voy a compartir para que ustedes puedan ingresar a ese documento. A ver, un momentito. Voy a copiar en el chat de esta conferencia, de esta sesión de videoconferencia. ¿Ya? El password es taller de investigación, o sea, taller con la letra mayúscula, la primera taller, de la T, perdón, de ahí la letra mayúscula en I, 2023 y un asterisco. ¿Ya? Estoy copiándolo en el chat de la sesión de videoconferencia para que ustedes lo puedan visualizar. Y No, también es que puedan... es muy profundo su sonido. Está bien, pues, para que... A ver. Ingeniero, buenas noches. ¿Podría darme el coanfitrión, por favor? Ya, No. déjame. Confírmame, Liz. Sí, ingeniero, ahora sí. Muchas gracias. Ya, listo. Entonces, como les decía, este documento que dice guía para la elaboración del proyecto, les va a pedir un password para que puedan acceder. Y el password es el que les he compartido. Yo le pongo acá el password. Se visualiza el proyecto, la guía. ¿No? Confírmenme si se ve la guía, ya está abierto. ¿Se visualiza? Sí, ingeniero, sí se visualiza. Ya. Dice guía para la elaboración del proyecto de tesis. Este es un texto que yo he publicado el año pasado ya. En realidad es una segunda edición de un texto anterior. Toda la metodología que yo les voy a editar en el curso está, digamos, resumida en este texto, ¿no? Esto está hecho para una escuela que es la carrera de Ingeniería Civil, pero que la guía es básicamente las estrategias con las que yo trabajo para la elaboración del proyecto de tesis. Dentro de los contenidos vamos a encontrar lo que es la parte de presentación, que son básicamente formatos, la elaboración del proyecto de tesis, los esquemas, y lo que es la parte de elaboración del título, el índice general, la lista de abreviaturas, el abstract si es necesario, el planteamiento del problema,
Cada uno de estos acápites lo vamos a hacer en el taller, ¿no? Cada uno de ellos. Solo que acá está, tenemos la parte también metodológica, teórica, que me va a ayudar a complementar las sesiones. Acuérdense que, por ejemplo, en este caso, en la tabla número 1 de la página 17, pueden ver cuáles son los elementos que requiere un enunciado. Los 5 elementos que vimos en, una de en la sesión número 2, ¿no? Que yo lo voy a complementar. Y esta fórmula, que lo van a ver mucho durante el texto, que es cómo se estructura esta tabla. Esto en realidad no es una fórmula general, pero es una estrategia muy adecuada para poder estructurar adecuadamente, ¿no? Esto lo vamos a entender cuando lleguemos al taller de enunciar. Por lo pronto, ahí está como una fórmula, y eso está pasando en varias cosas, ¿no? Incluido acá, por ejemplo, lo que es el resumen, algunos ejemplos de palabras clave, están los elementos de cómo debe hacerse un resumen, que es lo último que nosotros vamos a trabajar en el taller, lo último que hacemos es el resumen, pero acá, de acuerdo al criterio metodológico, va primero, está cómo se debe estructurar, está el planteamiento del problema, qué consideraciones debe tener, las variables, la formulación del problema que estamos ahora trabajando, lo que vamos a seguir trabajando. Inclusive este tipo de formulación de problema es un resumen de lo que nosotros hacemos en el taller. Cómo desarrollar los objetivos, y vamos a ir viendo algunas consideraciones para lo que son hipótesis. Entonces yo les voy a pedir que a medida que avancemos, ustedes vayan revisando también parte del texto. No es el mismo orden en el que yo trabajo el taller, porque en el caso del taller hay que hacer varios pasos previos, ¿no? Aquí está más en un orden metodológico de acuerdo a las recomendaciones del método científico. Pero que yo he utilizado estos tipo fórmulas, ¿sí? Para que se pueda entender mejor. En la mayor parte de textos no aparece una fórmula, pero teniendo en cuenta que nosotros trabajamos en el área de ingeniería, es mejor entenderlo desde este punto de vista como si fuera una fórmula, la parte de formulación, para que podamos en base a eso ensamblarlo, ¿no? Si yo les pongo mucha teoría, a veces es lo mismo que cualquier otro texto, es inentendible en muchos casos. Pero si yo les pongo esta consideración, pues aquí se ve más claro a qué se refiere cada uno de estos acápites. Entonces, este documento todavía está como documento que es parte del curso. No lo van a encontrar en internet, no está subido en internet. Por lo tanto, es un documento, diremos, inédito, en el sentido de que solamente ustedes son, por acceder al curso, han logrado tener acceso, porque en realidad este documento tiene un costo adicional si lo quieren adquirir fuera del curso. En el caso del curso, yo se los he facilitado sin ningún costo. Bueno, parte del curso es el pago de este documento. Así que yo les voy a pedir que lo utilicen con discreción para la elaboración de sus propios proyectos de tesis. También tenemos la versión en físico, pero eso ya lo vamos a ver cuando terminemos el taller, cómo podemos acceder a la versión física, pero como les digo, es exactamente lo mismo. Y si ustedes lo desean en físico, también, dependiendo de dónde estén ubicados, lo pueden hacer en impresión, no hay ningún problema. Bien. Eso referente a la bibliografía. Por ejemplo, aquí el que dice manual de presentación es otro documento que también es interesante trabajar. Esto es de Corina, Shears y Nora, que trabajan en forma muy, muy interesante lo que es el anteproyecto. En esta tercera edición han incluido trabajos de investigación cualitativa, que en ingeniería no se usa, pero que la metodología también es interesante, ¿no? Este texto yo lo recomiendo porque tiene digamos, una visión un poco diferente de lo que yo trabajo, pero que en realidad también es una forma de reforzar, porque nos dan algunas pautas mucho más específicas de la redacción, que a veces es un problema cuando hablamos de temas especializados. En esa redacción van a encontrar mucho acá. Incluso, por ejemplo, el capítulo del título es muy pequeñito, que nosotros lo vamos a hacer con más detalle, pero lo que es la parte de formatos se acomoda mucho a otros formatos de otras universidades. Aunque nosotros trabajamos, la mayoría creo que estamos en la nacional, he visto que hay algunos que son de Universidad del Callao y otros de la UANCD, y voy a tener que ajustar también los formatos a esas universidades. Todo lo que es el planteamiento del problema, la parte de justificación, es un criterio muy interesante para poder trabajar en base a este texto. Así que también lo recomiendo para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. El cronograma está hecho bajo un criterio diferente.
pero que también es válido, ¿no? Es válido, yo lo voy a trabajar de una forma diferente, más relacionada a la ingeniería, pero este cronograma es un cronograma más relacionado a lo que es a las ciencias sociales, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un artículo científico, por ejemplo, este cronograma es mucho más interesante, igual que el presupuesto. Nosotros trabajamos el presupuesto solo bajo 3 rubros: personal, bienes y servicios. Acá lo hacen con, diremos, una amplitud más para proyectos de investigación, que es algo diferente. Entonces, esta bibliografía está disponible en esta sección número, en la sección 4, para que ustedes lo puedan tomar en consideración, ¿ya? Bien, vamos a continuar con el taller programado para el día de hoy. Así que voy a compartir la diapositiva un momentito, por favor. Después del taller voy a continuar con lo que hicimos en la clase anterior, que era identificar los problemas en cada uno de los casos, porque es necesario, de todas maneras, ir ajustando esto, porque como les había indicado en una sesión anterior, si yo no tengo definido un problema, va a ser muy difícil continuar con la metodología. Uno de los principales puntos, o uno de los más importantes puntos, es justamente tener el problema definido. Y si es que no, al menos una tentativa, porque eso se va a ir ajustando también a lo largo de las sesiones del curso, ¿no? Y voy a compartir mi pantalla, por favor. A ver, denme un par de segundos, por favor.
Muy bien, tengo un problema con el programa, pero ya. A ver, ¿qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Les voy a explicar. El taller que continúa es la elaboración, bueno, la identificación, más que la elaboración, la identificación de la población de estudio. Esta población de estudio se complementa con el problema que previamente habíamos desarrollado. Entonces, hoy día vamos a ver lo que es la población de estudio. ¿En qué sentido? La población de estudio es un elemento que necesariamente debe complementarse a el problema que estoy analizando, debido a que cuando yo tengo identificado un problema, que tendría que ser necesariamente un problema de investigación, que no habíamos visto en la clase pasada, necesariamente tiene que tener al menos dos variables, si quiero que sea un problema complejo, y al menos una variable, en caso de que quiera hacer un trabajo descriptivo, ¿sí? Descriptivo en el sentido de, por ejemplo, una tesis de pregrado, aunque yo siempre recomiendo tener dos variables, por más que sea pregrado, para hacer que la tesis sea, diremos, de una complejidad media. Ahora sí nos vamos a poner a pensar de que mi problema, que yo ya probablemente había visto en el ejercicio anterior, la ubicación del mismo, tiene que tener identificado una población. ¿A qué se refiere esto? Les había comentado que uno de los objetivos de un trabajo de investigación, no necesariamente de tesis, pero generalmente de trabajo de investigación en todos los ámbitos y en todos los niveles, es que de alguna manera se tenga que solucionar un problema a una población. Ese es el objetivo básicamente de un trabajo de investigación. Por lo tanto, no se admitiría como un trabajo adecuado si el problema que voy a solucionar solo afecta en este caso, solo al tesista, ¿no? Y cuando nosotros hacemos un expediente técnico, en realidad solo solucionamos el problema de un tesis. Pero alguien por ahí podrá decir, pero ingeniero, un proyecto, un expediente técnico soluciona la deficiencia de una infraestructura para una población. El documento como tal, cuando se construye, sí, pero su elaboración no necesariamente, ¿no? Un expediente técnico tiene dos consideraciones. Una parte teórica, que es la parte descriptiva, la parte de análisis, etcétera, etcétera. Y una parte de cálculo, que es básicamente la memoria de cálculo, el presupuesto. También los planos están dentro de este rubro. Por lo tanto, no hay nada que investigar en un expediente técnico, porque lo que hacemos es la aplicación de conceptos. Es como si agarráramos una calculadora y sumáramos, como se había dicho en sesiones anteriores, una herramienta que puede ser un software. Cuando hacemos un expediente técnico, ¿qué requerimos? Requerimos de un software para hacer diseño estructural, un software para dibujo de planos, un software para diseño geométrico, un software para elaboración de presupuesto. Todos son softwares, ¿no? Son programas que los voy a tener que hacer. O en algunos casos, incluso yo podría hacer algunos cálculos manuales. Pese a que yo haga los cálculos manuales, sigue siendo herramienta. En un cálculo no hay necesariamente una investigación como tal, a menos que pues, sea la solución de un concepto teórico. O sea, estoy hablando de las ciencias físico-matemáticas, puede ser. En ingeniería es más un trabajo de diseño, es más un trabajo teórico de gabinete. El único que va a beneficiarse al hacer ese trabajo es, pues, si hablamos a nivel de conocimientos, es el que lo va a elaborar. Si hablamos a nivel de ingresos, es el que también lo va a elaborar, la empresa que lo va a elaborar, porque va a cobrar por ese ingreso. ¿Cómo yo sé que un documento no es para una tesis? Porque lo hace un equipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo contratar un equipo de trabajo, un topógrafo, un ingeniero, un arquitecto, y con lo mismo que ocurre en una oficina de obras, ¿no? Y que entre todo ese equipo, cada uno en su especialidad, pues subsana cada una de las etapas. Y conjuncionamos todo en un solo modelo, que ahora está más de moda lo que es la metodología BIM, que es básicamente agarrar las especialidades de diferentes áreas y ver que no haya conflictos entre sus propuestas, ¿no? Entonces, hasta ahí no hay ningún trabajo de investigación. El único trabajo de investigación que podría de alguna manera justificar es los estudios adicionales, como pueden ser estudios de mecánica de suelos, estudios hidrológicos, quizás estudios topográficos, climáticos o de impacto ambiental. Tengan en cuenta que estos son acápites del expediente, son pequeños elementos con los cuales yo voy a sustentar mi diseño. ¿Eso qué implica? Que en realidad mi tesis debería estar dirigido a esos acápites.
no a la elaboración del expediente como tal. Pese a que hasta hace algunos años, elaborar un expediente técnico era muy común en la elaboración de tesis, ¿no? Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que no se ajusta al método científico. Un expediente técnico que diga cálculo, diseño, difícilmente vamos a poderle sacar hipótesis. Porque, por ejemplo, si yo digo hipótesis, ¿qué es la hipótesis? Es una respuesta a futuro. Y yo digo, a ver, voy a hacer el cálculo de un edificio. ¿Cuál sería la hipótesis en eso? ¿Voy a poderlo calcular o no voy a poderlo calcular? ¿Va a soportar carga sísmica o no va a soportar carga sísmica? Vean que ahí la respuesta es muy puntual, no hay una duda. En realidad nosotros cumplimos con la norma y hacemos que cumpla. Que si no lo hago, en realidad el diseño no valdría como diseño porque habría que reformular. Bajo ese criterio, nosotros siempre vamos a tratar de buscar o tratar de solucionar algún problema de la población. ¿A qué me refiero con eso? De que podríamos trabajar un proyecto que esté en el área de salud, en el área de, por ejemplo, gestión de desastres, en el área de mantenimiento posterior al desastre, de lucha contra lo que son inclemencias climáticas o incluso normativas, procedimientos o aspectos administrativos, que sí se puede hacer también. Estos aspectos administrativos que son básicamente el control de calidad de los documentos, ¿no? ¿Cómo identificamos esto? Entendiendo qué es el método científico en el rubro de población. Entonces, si yo leo esto rápidamente, dice, el método científico es un diálogo entre el hombre y la naturaleza. Básicamente es entender el fenómeno de la naturaleza para poder, en base a esto, yo darle una respuesta lógica o entender lo que está ocurriendo en este fenómeno. Nosotros, al estar en las ciencias naturales, el área de ingenierías está en ciencias naturales, pues esto es muy común y necesariamente el proyecto tiene que ajustarse a esa consideración. Continúa, a través del método científico el hombre hace preguntas a la naturaleza y obtiene respuestas. Naturaleza siempre va a intervenir en un proyecto. Cuando yo hago un expediente técnico, lo único que la naturaleza me da es los resultados del laboratorio de un ensayo previo, nada más. Y las respuestas son muy puntuales, ¿no? Son valores muy puntuales, como por ejemplo la capacidad portal. El secreto está en la manera en que se formulan las preguntas y entiende las respuestas. No cualquier persona es capaz de interrogar a la naturaleza o de comprender lo que ella dice. Justamente por esta razón es que es muy complicado hacer un trabajo de investigación. Vamos a entender nosotros durante la sesión del taller que esto no es tan complejo como parece, pero este es uno de los principales límites porque nosotros queremos hacer muchas veces aspectos metodológicos de cálculo y a veces no alcanza para trabajar la parte científica. Hace falta entrenarse, es fundamental ser sagaz y obviamente tener una capacidad de poder observar esos problemas en la naturaleza y además poseer el suficiente conocimiento teórico, práctico, normativo para poder identificar las diferentes ramas de esta línea de investigación que es con la que lo vamos a denominar. Entonces, ¿a qué se denomina esto de la población? Lo primero que tengo que preguntarme es, ¿cuál es la población a la que le afecta mi proyecto? Eso tengo que decir. Le afecta durante el proceso de su ejecución, no durante la parte de los resultados, que podría ser un expediente técnico. Esta población afectada tiene ciertas consideraciones. Por ejemplo, yo podría decir las construcciones de una población, en este caso la población de la ciudad de Puno. Puede ser Arequipa, puede ser Lima, etcétera, etcétera. Son construcciones de una zona específica. Esta zona específica es el parámetro que yo tengo que tener en cuenta para poder ubicar mi proyecto. No, bueno, la mayoría de proyectos tienen una ubicación. Muy pocos son trabajos globales que no requieren población, que sí los hay. Por ejemplo, si yo identifico una solución teórica que se aplique en muchos aspectos de la realidad o en muchas zonas geográficas o en muchas ubicaciones diferentes, en ese caso específico, que son estudios generalmente de posgrado, no requiere una población, porque lo que voy a aplicar en un lugar se aplica en otro. Por ejemplo, la teoría de la gravedad o la fuerza de la gravedad podría afectar de alguna forma la masa de la Tierra a nivel de su ubicación, pero la teoría o un concepto es el mismo en todos lados, ¿no? O la variación de temperatura.
Eso no es algo que ocurra aisladamente. Siempre va a pasar los mismos fenómenos. El, el ciclo del agua, por ejemplo, la transformación del ciclo del agua, todas cosas como eso. Pero en lo demás, cuando hablamos a nivel de proyectos, pues necesariamente hay que identificar una población. Por ejemplo, todas las viviendas que podrían tener daños estructurales, que podrían tener inadecuados procesos constructivos, que podrían tener excesivo costo o extrema calidad, que podría ser también algo bueno, en una zona específica, en este caso en la ciudad de Juliaca. Podría ser esa como una población. Podríamos tener, por ejemplo, no necesariamente viviendas, a nivel de ver conocimiento que se tiene sobre un tema, estudiantes de una escuela profesional. También podrían ser practicantes de una obra, obreros, ¿sí? Podrían ser personal técnico de un proyecto, qué sé yo, referido a lo que es seguridad en obra, que sí es posible también, pero la población está identificada. Podría yo trabajar a nivel documentario, todos los archivos de los documentos de liquidaciones de obra, de los expedientes técnicos o de obras ejecutadas por cierta entidad, que en este caso puede ser estatal, un gobierno regional, un gobierno local, o quizás una empresa inclusive. Aunque en el caso de una empresa es muy complicado porque la información de una empresa generalmente no es pública, porque una empresa nunca trata de mostrar sus debilidades, más bien sus fortalezas, ¿no? Sería muy raro que una empresa diga, nosotros tenemos estos problemas, entonces hay que estudiarlos y cómo mejorarlos. Eso sale a la luz y lo que trae el daño a la empresa sería que pues, la empresa pierde de alguna manera credibilidad. Pues una empresa no lo hace. Pese a que tenga muchas deficiencias, solo puede mostrar fortalezas. Pero si son empresas privadas que trabajan para el Estado, pues podríamos de alguna manera ver las debilidades de la misma. Y también podrían haber poblaciones referentes a zonas específicas. Por ejemplo, yo tengo toda una provincia, todo un distrito, pero tengo que centrarme más a lugares más pequeños. Pueden ser barrios, pueden ser zonas periféricas, puedo decir la zona sur, la zona norte, tramos de una circunvalación, tramos de un malecón, centros poblados, como en este ejemplo, tramos o poblaciones pequeñas que me puedan ayudar a identificar el problema. Una característica importante de la población es que el fenómeno ocurra. No puedo hacer un fenómeno que nunca lo he visto y que obviamente recién cuando empiece a ejecutar mi tesis voy a ver si ocurre, ¿no? Si yo hablo de falla estructural, debo haber notado que existen fallas estructurales. O si yo hablo, por ejemplo, de deficiencias en tramos de carreteras o de vías, pues estas deben existir. Yo no puedo aventurarme a decir, a ver, voy a evaluar el tramo, perdón, las fallas estructurales del pavimento del kilómetro 1 al kilómetro 60 de una carretera. Cuando voy a ver el proyecto, encuentro una o dos, y ni siquiera son fallas estructurales, sino es un problema que algún beneficiario de la población ha hecho una construcción y ha dañado el pavimento. O sea, el pavimento no se dañó a causa de un fenómeno, sino fue intencional el daño. Bajo ese criterio, muy difícil aventurarnos a trabajar. A esto que le llamamos una población afectada, o sea, a quién le afecta este problema, bajo el método científico se le llama población de estudio. Entonces, ¿qué es una población de estudio? Porque eso es lo que aparece bajo la redacción. La población de estudio es justamente a la población a la que le afecta el problema. No es a la que, obviamente nosotros vamos a solucionarlo, pero vamos a irnos con el criterio de a quién le afecta. Ahora, es necesario tener en cuenta que de alguna manera nuestro trabajo tiene que ayudar. Ese concepto de ayuda hay que tenerlo en cuenta, es parte del trabajo, ¿no? Ayudar significa tratar de que el proyecto sirva de alguna manera para solucionar o entender un fenómeno que pueda ser, con los resultados pueda ser solucionado posteriormente o implementado posteriormente, porque siempre va a haber la capacidad de dar. Una tesis no es mejor si es más grande. En algunos casos los problemas más pequeños son más complejos, ¿no? Más fáciles de acceder y más interesantes al momento de trabajar una tesis. A veces queremos hacer proyectos enormes, una carretera interoceánica, pero vamos a ver el concepto también de utopía. De esta población
lo que yo voy a trabajar es no todo, pero la recomendación es nosotros trabajar toda la población. Cuando alguien me va a preguntar, por ejemplo, un jurado me pregunta, a ver, ¿cuál sería la población ideal? Si yo tengo una población identificada, por ejemplo, un distrito, y tengo viviendas con daños estructurales en este distrito, ¿cuánto sería la muestra ideal, adecuada para poder trabajarlo? Pues la respuesta más rápida es el 100%. El 100% se debería de trabajar. Eso es un buen trabajo de investigación. Por eso es que nosotros tenemos que focalizar a la población, ¿no? Pero cuando la población es muy grande, no podemos hacer esto del 100%. Sería complejo, sería muy costoso a nivel presupuestal. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un censo, o bueno, cuando el Estado hace un censo es, no dice vamos a sacar una muestra y censar a los que encontremos, así no funciona un censo, ¿no? Un censo se hace al 100% de la población, siempre hay datos que no se pueden recolectar, no porque no se fue a la zona o no se identificó la población, sino porque a veces la población es muy reticente a dar información, no suele dar información, pero son muy pocos estos casos, ¿no? Entonces, pero para hacer un censo, ¿qué se requiere? Pues no viene el Estado y lo hace, sino hace una capacitación a un personal, contrata un personal, genera planillas, genera hojas de control, genera supervisores, hace un cronograma, también pide ayuda a la prensa, a la televisión, para que pueda de alguna manera indicar o informar a la población que se va a hacer una recolección de información, y se da algunas instrucciones adicionales. O sea, un censo tiene su complejidad debido al costo que representa, pues que se hace cada 5 años, cada 7 años o 10 años. No se puede hacer constantemente, ¿no? Pero como nosotros vamos a trabajar nuestra tesis, lo que vamos a hacer es que de esta población le vamos a sacar una muestra. Cuando lleguemos a la parte de muestra, voy a mostrarles cuál es la fórmula con la que se obtiene esto. Pero desde ya les digo, y acuérdense este número, 384 datos. Nunca va a superar ese valor. Siempre va a salir 384 datos como máximo. De esta muestra es a la que yo voy a analizar, puede ser en laboratorio, puede ser de acuerdo a las características de mi estudio, y yo voy a inferir, a eso se llama inferencia, ¿no? Lo que ocurre en esta muestra, existe una gran probabilidad que ocurra en toda la población. No es cierto, pero hay una gran probabilidad de que lo que esté ocurriendo en esta pequeña muestra, o muestras, porque pueden ser varias, esté ocurriendo en la población y eso me genera una conclusión. Ahora viene la condición. Si yo hago un expediente técnico, ¿cuál es la población y cuál es la muestra? En un expediente técnico no hay población, en realidad la población es uno, el proyecto, y la muestra es la misma, el mismo proyecto, o sea, no existe esta característica en un diseño, en un expediente técnico, en cálculo, quizás en un estudio de suelo, ¿no? La población puede ser el área del terreno de construcción, y de acuerdo al reglamento, pues yo puedo colocar 3, 4, 5 calicatas dependiendo de la distancia y sacar una muestra. Pero estoy hablando del estudio de mecánica de suelo. Eso sí se ajusta a un trabajo de investigación. Pero el expediente como tal no cumple este criterio. A ver, veamos algo importante. Nuestra hoja de trabajo, y que vamos a trabajar con lo que es la parte de las preguntas también, nuestra hoja de trabajo tiene estas características, ¿no? Necesitamos una población a la que le afecte, que viene a ser, como ejemplo, las construcciones de una población, en este caso la población de Puno, y a esta población que le afecta se va a transformar en mi población de estudio. O sea, lo que coloque como población afectada, en realidad es la población de estudio. Cuando yo redacte mi trabajo de investigación, no voy a usar el término población afectada. Eso solo es para el formato. Yo siempre lo voy a conocer como población de estudio, ¿ya? Y eso hay que tenerlo en cuenta. A ver. Por ejemplo, aquí. Este es un ejemplo de una imagen que saqué de una construcción, de una viga. Es un edificio de 7 pisos. Este es el primer nivel. Ocurrió un problema, porque son departamentos, y ocurrió un problema en el nivel número 2 y en el nivel número 3 de fuga de agua y además tuberías expuestas. Dañó el piso y dañó las vigas. Bien, ¿cómo quedó? Este es un desprendimiento en la zona de flexión de una viga, se puede ver el acero, ¿sí? Esto está con un tarrajeo de yeso.
el yeso es el que se dañó de esta manera, se desprendió todo lo que es la losa y la viga. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué estoy notando? Además de problemas en la losa por humedad, falla estructural o pérdida de recubrimiento. Pérdida de recubrimiento para refuerzos de acero. Si mi tesis estuviera dirigido a este estudio, que es la pérdida de recubrimiento o el análisis o evaluación estructural por falla estructural, por pérdida de recubrimiento o exposición del acero en tracción, lo mínimo que tengo que hacer es identificar el fenómeno. Como les dije, yo no puedo aventurarme a hacer este estudio al azar. Tengo que haberlo visto en algún momento. Y obviamente si hago esto, pues en este caso es una de las viviendas en la que ocurrió esto, no va a pasar muy comúnmente. Entonces, identifico el problema, identifico que existe el fenómeno, y solo bajo esas condiciones puedo plantear mi hipótesis. Ahí se puede ver de mejor manera, ¿no? Cómo se está expuesto el acero por humedad, se ha desprendido todo esto. El edificio sigue en pie, pero obviamente ha perdido mucha de su capacidad resistente, y parte del trabajo de investigación sería identificar a qué nivel de diseño está funcionando, si el diseño original es a un 100%, ahora está a un 70, 60%, y una vez que identifique eso, en qué medida puede afectar a la estabilidad de la estructura y si requiere, por un lado, su refuerzo, o por otro lado, quizás su demolición, ¿no? Definirlo como una edificación inhabitable. Entonces, el fenómeno existe necesariamente. Ahí se puede ver cómo este fue el problema. ¿Bien? Esta es una viga, lo que aquí parece ser una varilla de acero, en realidad no es una varilla de acero, es una tubería de agua que está cruzando por la parte de la viga. Y esta tubería de agua es la que estaba con una mala unión y obviamente ha generado un filtro por dentro. Todo lo ha humedecido, no solamente es en esta parte, sino en todo lo demás. Un aspecto de proceso constructivo inadecuado. Ahí se puede ver, ¿no? La unión del tubo con el problema del desprendimiento del refuerzo de la viga. Bien, entonces vayámonos a la hoja de trabajo. Déjenme compartirles, por favor. Muy bien, esta es nuestra hoja de trabajo número 4 para la identificación de la población de estudio. ¿Qué necesitamos en esta hoja de trabajo? Esta hoja de trabajo necesariamente se tiene que responder, por eso es que hay que poner acá el nombre y apellido del que está desarrollando esta lección. En el aula virtual ya aparece como una tarea, hay que ponerlo porque esto va a estar evaluado. Y requiero llenar estos datos. Un elemento 3. Hemos hecho el 1 y el 2. El 1 del problema, el 2 de las variables. Aquí lo que vamos a hacer es copiarnos la línea de investigación del taller anterior. Acuérdense que en un taller anterior identificamos el problema y les había indicado que un problema generalmente es algo negativo y que nosotros debemos transformarlo en algo positivo y volverlo línea de investigación. La gran mayoría había logrado hacer esto, y hay en algunos casos en el que el problema negativo, si yo lo positivizaba o lo transformaba en un elemento, una relación positiva, pues cambiaba de sentido. O si yo le quitaba lo negativo, se volvía utópico, muy grande. Por ejemplo, fallas en el concreto. Si yo le pongo fallas en el concreto y le quito la palabra fallas, solamente dice concreto, pero concreto es muy amplio. Así que en esos casos la línea de investigación se mantiene, ¿no? Y como se mantiene, pues ya cambia de sentido. Entonces, acá lo que ustedes van a hacer es copiarse, taller anterior,
su línea de investigación que ya debería de estar de alguna manera definida. La siguiente pregunta dice, ¿dónde vieron este problema? Eso va a ser un elemento 3 que vamos a usar posteriormente. ¿Dónde lo vieron? Tiene que existir un fenómeno real, una zona real, donde yo haya notado esta deficiencia. Y eso mismo yo lo voy a copiar acá como población afectada, donde voy a dar algunos datos. Por ejemplo, puede ser una línea de investigación, falla estructurales en vigas de concreto. Vigas de concreto, ¿no? Fallas estructurales en vigas de concreto. Puede ser mi línea de investigación. Porque si yo le quito el término fallas, solo pongo estructuras de vigas de concreto, como que se vuelve muy grande, porque una estructura de viga de concreto, una estructura de concreto armado, pues no solamente puede ser fallas, puede ser diseño, puede ser evaluación estructural, efectos sísmicos, etcétera, etcétera. ¿Dónde yo he visto este error? Este error yo lo he visto, por ejemplo, a causa o provocado por la filtración de agua en una vivienda unifamiliar. O podría ser multifamiliar. Ahí es donde yo lo he visto. ¿Dónde he visto el fenómeno? La población sería edificio de vivienda familiar. Voy a ponerle San José, Juliaca. Entonces, ¿qué estoy colocando? ¿Dónde lo he visto el fenómeno? Con un poco más de detalle, donde he notado este fenómeno. Y aquí digo a quién le afecta. En este caso puede ser un edificio, como, en un segundo ejemplo, por ejemplo, si yo colocara mi línea de investigación como diseño de vías, diseño de pavimentos, puede ser, rígidos. En el caso de la línea de investigación de diseño de pavimentos rígidos, pues lo que yo podría haber visto en la falla podría ser fallas estructurales también en pavimentos de vía principal o avenida, ¿no? ¿Dónde lo he visto esto? En la avenida, vamos a ver, el 4 de noviembre, por poner un nombre de cualquiera. Y le puedo poner una ubicación. Entonces, el fenómeno tiene que existir. Inclusive acá le puedo complementar con tramo. Puede ser kilómetro 12 a kilómetro 16. Solo como poner un ejemplo. Porque solo en ese tramo está ocurriendo ese problema, ¿no? Podría ser un tramo más extenso, un tramo más corto, dependiendo del fenómeno. No valdría la pena hacer lo mismo para un tramo extremadamente largo. Por ejemplo, ¿qué pasa si la avenida tiene, pues, 8 kilómetros, 9 kilómetros, pero solamente el problema ocurre en pequeños tramos, en cuadras, cuadra 2, cuadra 3, dependiendo cómo se identifique. Es necesario identificar eso. Y una vez que yo tenga este cuadro definido, lo único que hay que hacer es copiar lo que pongan acá, copiar esto que está acá, control C, y lo pego acá. Nada más que eso, porque acuérdense que la población afectada es la misma que la población estudiada. No hay diferencia entre estos dos. Y al no haber diferencia entre estos dos, pues el término población a la que le afecta este fenómeno que acabo de identificar, bajo el método científico y bajo la redacción de mi proyecto, se va a llamar población de estudio. Siempre es recomendable que esta población de estudio sea lo más compacta posible. Esa es otra recomendación, porque yo podría poner datos muy extensos a esta población. Lo que ocurre, por ejemplo, en un expediente técnico, ¿no? Vamos a siempre poner como ejemplo. En un expediente técnico ponemos, si es un proyecto de vías, la avenida, la zona, el distrito, la provincia, la región, y muchos otros datos adicionales. Entonces hay que tratar de evitar eso también, tratar de colocar algo muy puntual. Primero la vía, quizás directamente el distrito y la región, no más que eso, ¿no?
ser muy puntuales en esa ubicación. Entonces, esta identificación de la población de estudio en realidad, más que un criterio que yo les podría decir cómo se debe redactar, va a depender mucho de sus propios proyectos. Ahora que la gran mayoría ha identificado sus proyectos y tiene un conocimiento de lo que quiere desarrollar o lo que quiere hacer, lo que vamos a hacer ahora es complementarlo, porque he visto que en el caso anterior, algunos ya estaban colocándole la ubicación, ¿no? Porque ya sabían dónde más o menos tenía que estar ubicado o dónde habían visto el fenómeno. Pero ahora sí es importante. Al ser importante esto, ahora sí podemos desglosar nuestro proyecto para poder tener más claro nuestra idea de investigación y poder partir desde ese punto. Muy bien. Hasta este punto, por favor, ¿alguna consulta, pregunta sobre lo que es población? ¿Alguna duda? Vamos a ver el chat. Probablemente sí hay dudas, pero les voy a preguntar uno por uno. Así que voy a continuar con lo que vimos, lo que dejamos pendiente en la sesión anterior, y de paso que me van diciendo ya su población. Vamos a aumentarle un rubro que sea población. La población en realidad para mí, para este reporte, no es tan importante porque el proyecto puede ocurrir en muchos lugares en realidad. Sí, el proyecto es variable, cada uno tiene su propio criterio para identificar la población. Eso ya es independiente de cada estudio. Lo que más me interesa es la propuesta del problema. Vamos a seguir revisando esto rápidamente y de paso que me van diciendo si tienen alguna duda con respecto a su población. A ver, estábamos con Juan Mamani Condori. Juan Mamani, ¿me escucha? Creo que no está Juan. Vamos al siguiente. Rubén Mamani Laime. Rubén Mamani. No lo veo en la lista. Pasamos al siguiente. Elar Mamani Pomari. Elar Mamani Pomari. Joel Maita Ames. Mamani Pomari, Elar, sí está Elar. ¿No tienes audio, Elar? Elar, ¿puedes activar tu audio o hay uno con el audio? Déjenme desactivar, déjenme. Ahora sí, buenas noches, ingeniero. Hola, Elar. ¿Me puedes decir tu especialidad, por favor? Sí, ingeniería civil Listo. Universidad. en la UNSA. ¿Ya tienes identificado tu problema? Bueno, ingeniero, más o menos he tenido experiencia así diseñando viviendas multifamiliares, hoteles, así edificios. ¿Mm? Y según, bueno, un poco mi experiencia, ¿no? Estaba pensando en un tema que es la influencia del efecto P delta o momentos de segundo orden en edificaciones, bueno, en una edificación común y una esencial de concreto armado. ¿A qué te refieres con edificación común? De acuerdo al tipo, una edificación tipo vivienda, oficina, y una Vivienda edificación esencial, ¿no? común y Pues, concreto más. Si fuera esencial, sería un hospital. un colegio, un hospital, ¿no?
Un hospital. Podría ser un tipo A o un tipo B, probablemente, ¿ya? Y este sería común, sería un tipo C. Ya. ¿De cuántos niveles? Mm, más que todo unos 5 niveles. Estaba haciendo uno de 7, pero tal vez le puedo bajar un poco para tener una cierta similitud entre ambos. Sí, el problema está que si bajas de 7, el efecto P delta va a ser muy, muy bajo, o casi despreciable referente al modelo general. Ese es un problema, ya que generalmente este análisis se hace con masas que tengan mayor contribución y una mayor cantidad de pisos, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, para una edificación de 2 niveles, que suele ser generalmente las edificaciones de tipo A o B, los centros hospitalarios, al menos en la región en la que yo estoy, difícilmente vas a encontrar más de 2, 3 pisos, ¿no? Creo que en la ciudad de Lima sí hay edificios de 5, 7 pisos de nivel A. Esto debido a que también esta categoría, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, requiere sistemas de aisladores. Claro. Como tienen aisladores, entonces obviamente pueden tener mayor cantidad de pisos y ahí cambia un poco lo que es el efecto P delta. Sí. Ahora, lo que noto en tu problema es que, ¿dónde está lo negativo? No veo nada negativo. Mm, sí, Ujú. Al no tener algo negativo, en realidad no es un problema, es un reporte. O sea, cuando no hay algo negativo, que simplemente es influencia, tu trabajo es un reporte, como si yo le pidiera, por ejemplo, a un técnico de la entidad que me dé qué efectos puede tener en viviendas para poder hacer alguna propuesta de mejoras. Quizás habría que ver fallas estructurales o análisis puede ser fallas estructurales en viviendas, o sea, que hay que identificar que el fenómeno está ocurriendo. Si no, tu trabajo se va a volver netamente teórico, ¿no? claro. Ajá. Eso hay que ajustarlo. Ahora, por ejemplo, el efecto P delta sí lo puedo medir. Eso como variable está bien. Pero, ¿cómo mido edificación común? No puedo medirlo, ¿no? No hay forma. Si digo tipos de edificación común o clasificación de edificios o edificaciones, en realidad más que una medida es una agrupación de subgrupos. Eso no es una medición, es una agrupación, es como una frecuencia, ¿no? El resultado de una frecuencia es en qué categoría está cada cosa, eso no es una medición. Ahí, por ejemplo, hay una segunda conceso. El único que podría de alguna manera estar bien en tu trabajo, o al menos a esta etapa, es el efecto P delta. Necesitamos que definas un defecto que tenga relación con el P delta referente a un estudio de alguna población, que podría ser, por ejemplo, efecto P delta en la interacción viga-columna, podría ser como un aspecto ya de medición específica, eh, variaciones en lo que son el nivel de piso, la cantidad de pisos, eso también sí se pueden medir. En ese caso, Sí, me queda claro. eh, pero de diferentes pisos, ¿no? De 3, de 5, de 7, de 9. Ahí hay una variación de pisos para ver en qué medida el mismo efecto está influyendo en la estructura, en cuál de ellos influye con mayor frecuencia o con mayor intensidad, y de alguna manera podrías generar un coeficiente que me diga que dependiendo de una cierta cantidad de pisos, pues el efecto es mucho mayor y requiere un sistema de aislamiento sísmico, etc. Ok, ok, ingeniero, muchas gracias. Eso hay que definir, vamos a poner acá por definir, ¿ya? Ahora, si es Arequipa, incluso el efecto sísmico, hay la ventaja de que hay mayor efecto sísmico, de alguna manera puede influir también en tu trabajo. Muy bien, gracias. Vamos con Maita Ames Joel. A ver si está Maita. Liz, ayúdame por favor, en el caso de que lo encuentres en el chat, te digo en la lista de los participantes, le activas el micrófono, ¿ya?
El que sí está es Rodolfo. Rodolfo, acá está. Aunque Rodolfo ya trabajamos. Rodolfo, ¿querías preguntar algo? Sí, ya me diste, Rodolfo, tu tema, creo, la clase anterior, porque aquí lo tengo anotado. Deficiencia en el confort térmico y satisfacción de módulos habitacionales. Ah, sí, nos quedamos, se cortó, ¿no? La vez pasada tuve un problema de conexión. Justo cuando estábamos hablando con Rodolfo, se cortó. Vamos a activar otra vez a Rodolfo. Rodolfo, no. Hola, ingeniero, buenas noches. ¿Se Hola, escucha? Rodolfo. Coméntame sobre tu problema o tu propuesta de problema. Hola, ingeniero, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, te escucho, sí se escucha. ¿No me escuchas? ¿Me escuchan? Ingeniero, Pero sí se le le estaba, escucha. Ya. ya, le estaba comentando sobre. No, es que estaba medio paralizado. ¿Ya? ¿Me escuchan ahora? Ya. Sí se le escucha, ingeniero, pero parece que el compañero tiene problemas de conexión. Ya. ¿Me escuchan ahora? Nada. Sí, sí se le escucha, ingeniero. Ya. A ver, pero Rodolfo, estabas hablando, me parece. Sí, ingeniero, le estaba comentando sobre mi tema. Ujú. Como le había dicho la anterior clase, se había quedado ahí, pero le estaba dictando solo el tema y no lo hemos evaluado. Quería saber si podría ir ese tema o qué deficiencias hay Este en que el dice tema deficiencia en el confort térmico, ¿ese es? Sí, sí, sí. Sí, porque yo lo he visto, mira, por ejemplo, sí tiene algo negativo, que es deficiencia. Confort térmico podría ser nivel de confort térmico para que yo lo pueda medir, porque el confort como tal, aunque es muy difícil medir el confort, pero el nivel, la calidad, eso sí se puede medir. Y la satisfacción. La satisfacción es otra variable que sí puedo medir. Son dos. Y módulo habitacional, en realidad, más que un problema, también está como es parte de una población. Sí noto que tiene todos los elementos. Así que, como está, sí va. Ya, ingeniero, mira, le comento un poco, o sea, a ver si para que se entre en contexto. ¿Mm? He estado trabajando en módulos de habitacionales más conocidos como casitas calientes, y lo que siempre he escuchado al final, digamos, de la ejecución a los pobladores decir, de que, digamos, no era tan caliente como se había propuesto, que no estaban igual, no estaban conforme, ¿no? Con lo que se había, con la culminación del proyecto. Y justamente por eso es que decidí hacer este tema, ¿no? Bueno, hemos ejecutado un total de 54 módulos habitacionales. Ya. Mira, Ah, en el caso y tuyo, para iniciar el proyecto, o en este caso tu trabajo de investigación, tu trabajo tiene que ser descriptivo primero, para que no sea tan costoso. Aunque si quieres aumentar el nivel, vamos a verlo más adelante, eso, del nivel de investigación, requerías un estudio de variación térmica interna y externa. Yo he visto eso de las casitas calientes, es un fenómeno que al menos yo no lo comparto. Está buena la intención, sí, está muy buena la intención, pero no lo comparto debido a que el proyecto y el modelo de diseño no es de Perú, es una copia, ¿no? Es lo que ocurrió hace mucho tiempo con las viviendas de las famosas, ¿cómo le decían esto? Había unas termas solares, no recuerdo el término que le pusieron, pero también muy similar, hicieron unos paneles de vidrio en la parte exterior de la vivienda
en algunos casos incluso con una inclinación, ¿sí? Hacía que la temperatura del sol acumule el calor ahí, y le colocaban unos tubos con una pintura negra en la pared, la parte superior e inferior, para que el flujo de aire circule. No recuerdo el nombre de este tipo de casas, se me fue la cabeza. Pero bueno, este tipo de viviendas no funciona, ¿no? ¿Por qué razón? Porque este modelo es argentino, no es peruano. Y este modelo argentino, pues al ser un modelo foráneo, ha sido diseñado con otras condiciones de la proyección solar, ¿no? Les voy a compartir rápido para que ustedes lo puedan visualizar. También voy a compartir toda mi pantalla para que puedan ver lo que estoy haciendo. Este de acá, que también se le llamaba casitas calientes, no sé a cuál de las dos te refieres. Las últimas que han hecho son estas, ¿no? Estas casitas calientes que no garantizan mucho lo que es la parte de ventilación, porque son muy expuestas. O sea, esta casita no es para la sierra, más es para un diseño de costa. Y ha sido Esa, traído. Sí. Esta es a la que yo me refiero. Este es otro modelo que han hecho también, ¿no? Aquí está el modelo que han ido implantando, el famoso, también casas calientes, pero con este criterio. Pero este criterio, que tampoco funciona, es debido a que, acá está, aquí hay un ejemplo, ¿no? Esto ha sido diseñado con una pendiente para una inclinación solar en un hemisferio diferente. En el caso de Argentina, el sol está un poco más, en los solsticios y en los equinoccios, el sol está un poco más bajo. Nosotros en el Perú estamos muy cerca a la línea ecuatorial, entonces el sol es mucho más superior, más vertical. Así que bajo ese criterio no funciona este concepto. Y este que está acá, del mismo modo, el trabajo está hecho para una inclinación solar diferente. Mira acá, la sombra, la justa, llega a la iluminación. Entonces, quizás habría que estudiarlo por ese lado. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Estas famosas casitas calientes, sí he visto. Son casitas calientes que tienen espacios muy abiertos y obviamente generan una ventilación mucho mayor, pero como tal, no acumulan calor. El calor se pierde muy rápidamente, pese a que tienen los paneles superiores, ¿no? Y estos, repito, estos paneles superiores han sido diseñados con una pendiente de inclinación solar y un asoleamiento diferente. Así que a veces tratar de hacer lo que aparentemente funciona en otro país o en otra región y traerlo hacia nuestra realidad, no es simplemente construirlo y usarlo, sino hay que estudiarlo el por qué. Y ese por qué es el que genera esa falta de, aquí está, esa falta de confort. Y el estudio que tú estás proponiendo es justamente identificar cuál es el confort o el nivel de confort de estas viviendas. Por lo que hay que empezar es empezar a ver la satisfacción, qué tan satisfechos están en comparación a sus viviendas, a sus propias viviendas, porque ellos, esto como es un sistema de apoyo, pues la mayoría accedido al mismo, pero no lo están usando como vivienda, sino como almacén, tengo entendido. Aparte, los ambientes son muy pequeños, además, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Hay un choque cultural, ¿ya? Y eso hay que tener en cuenta a veces. No es bueno implantar las cosas que no son de la zona. Generalmente los que han hecho el diseño o el proyecto no son de la zona. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de ir a ver esto, veo que la forma de vivir de esta población no se ajusta a la arquitectura de este diseño. Entonces, no lo aceptan, porque no es su forma de vida, y muy pocos que lo aceptan. Además de los sistemas de ventilación, que son algo diferentes. Además de la ubicación, porque tiene que tener una ubicación adecuada. No es ponerlo en el terreno a lo que entre, ¿no? Sino tiene que tener una dirección diferente hacia el sol, hacia el norte, etcétera, etcétera. Por ese lado, el confort térmico es una medición interna y el nivel de satisfacción es qué tan de acuerdo están con esta vivienda en comparación a su propia vivienda. Entonces ahí tú tienes que entrar un poco más allá. No solamente preguntar si están satisfechos o no, sino tienes que de alguna manera acceder cómo viven ellos. ¿Por qué no lo aceptan? ¿Cómo son sus viviendas? ¿Hacia dónde están las puertas? Por dentro, si se pudiera, ¿dónde están ubicadas sus camas? ¿Qué espacio hay entre las camas? Si en algunos casos estas viviendas tienen cama y cocina al mismo tiempo. Entonces, obviamente, el sistema
aunque a veces contaminante del smog que se genera, genera un calor adicional que en este tipo de casitas pues, no funcionaría, ¿no? Entonces, por ese lado yo sí lo veo pertinente el trabajo. Ya, ingeniero. Listo. Entonces, trabajos a nivel definitivo todavía. Pero sí se puede realizar, ¿verdad? Sí, sí, sí se puede. No he visto ningún trabajo todavía sobre esto. No he visto ninguno. Sí he visto varias propuestas, pero ningún trabajo ejecutado. Pues cuando no se puede, cuando ya el trabajo es muy recurrente, ¿no? 3, 4, 5 trabajos ya pierde el sentido un poco. A ver, nos quedamos con, gracias Rodolfo, Joel Maita. Bueno. Autocorrector. Ya, no está Joel. O por el chat, a ver. No está Joel. Vámonos con César Morales. Freddy Musaja. Javier Naira. Lisman Paucar. Michael Pérez. Pérez Choque, Michael, si está. ¿Tienes audio? Todos tienen el audio activado, ingeniero. O sea, tienen la capacidad de activar el audio. Está presente, pero parece que no quiere hablar. No está Michael. Fabio Ponce. Ingeniero, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú eres Fabio, ¿no? Sí, sí, ingeniero. A ver, Fabio, ¿me puedes decir tu especialidad, por favor? De Ingeniería Civil. Listo. Universidad. La una PUN. ¿Tienes identificado tu problema, tu propuesta de problema? Ingeniero, justamente estaba viendo, tengo acá dos propuestas, ¿no? A ver. A ver, voy a comenzar con una de ellas, no sé si estará bien. Bueno, lo que yo he propuesto ha sido la baja resistencia del concreto por el uso de agua no potable para la mezcla. ¿A qué te refieres con agua no potable? Justamente, ingeniero, cuando estaba haciendo mis prácticas, vi, ¿no? Que, bueno, yo he hecho unas prácticas en lo que es pistas y veredas, ¿no? Entonces vi que el cisterna traía agua, pero no traía agua potable, sino traía agua del lago, ¿no? Y justamente me dijo que había traído de parte de la isla Esteves, por esa parte de Chuyuni, ¿no? Por ahí había ubicado un punto de acopio, ¿no? Del agua. Tenía algas, entonces, algas o partículas. Sí, en realidad, cuando yo vi el agua, lo vi un poco agua verdosa, ¿no? Pero no, o sea, no Ya, es un verde totalmente verde, pero hacia el trasluz, cuando caía el agua, sí veía así un poco. Y aparte también tenía olor el agua, olor. Entonces yo ya. vi que con esa agua estaban realizando la mezcla y el concreto, ¿no? Entonces de ahí me estoy planteando justamente ese tema, ¿no? Que no Ujú. solamente, pues, solamente va a ser para la obra donde yo estaba, ¿no? Sino también, eso también habrán hecho en las demás obras. Entonces ya yo lo veo como si fuera un problema en realidad eso, ¿no? Ese ingeniero no sé si está bien. Genial. Por ejemplo, en tu caso sí tienes el problema que es baja, puede ser deficiente,
Resistencia del concreto es la primera variable, porque es un valor que se puede, un fenómeno físico, una propiedad física. Y aquí sería el problema, a ver, uso de agua. Baja resistencia del concreto por el uso de agua. No potable. ¿Cómo medimos uso del agua? Eso es lo que habría que verificar. Por la dosificación podría ser, o el nivel de dosificación. Ahí sí, con agua no potable. Nivel de dosificación con agua no potable. Esa sería tu segunda variable. Mejor si lo reduces, pero siempre tiene que ser algo que se pueda medir. En el caso tuyo te comento algo muy curioso. Pese a que esto lo has visto en un fenómeno real, tu trabajo es netamente de laboratorio. Ahí tienes una ventaja fuerte. Tu trabajo no es en campo. ¿Ya? Lo único que podría hacer en campo es, por ejemplo, como ha sido a esos proyectos donde han hecho ese tipo de pavimento, quizás usar un esclerómetro para ver la resistencia actual, ¿no? O quizás revisar tus ensayos de laboratorio de ese momento. Pero lo que yo te recomendaría es agarrar una briqueta de concreto utilizando agua potable o agua, digamos, sin problemas químicos o biológicos, y agarras el mismo diseño de mezclas, pero utilizas el mismo agua que has visto, ¿no? De esa zona. Obviamente ya existe un antecedente, probablemente tengas fotos, sería genial que tengas fotos del momento de extracción del agua para que sustentes que en realidad este problema es real. No es decir, lo trajeron sino tratar de tener una evidencia. Solo con esa evidencia puedes hacer un ensayo con 2 briquetas, ¿no? En un caso, con agua, diremos, de acuerdo a la norma, que cumpla los criterios de la norma, y como en el otro caso, agua de esta zona, que probablemente tenga contenidos orgánicos y bajo contenido de oxígeno, pues que es el mal olor. Necesariamente tu trabajo tiene que pasar una evaluación química. O sea, tienes que utilizar un laboratorio puedes ir al laboratorio de química de la UNA o un laboratorio externo para que te identifiquen las sales, los ácidos y los elementos orgánicos que existen en este agua. Eso es importante. Con esos dos datos de información, podrías verificar cuál es el nivel de resistencia entre una y otra. Te comento que va a ser muy poca la variación de resistencia, muy poco, pero ese poco dice mucho referente a la calidad del concreto, porque el concreto, más allá de la resistencia, también está su proceso de calidad, o sea, ver qué elementos químicos tiene este agua, pueden ser, como te digo, sales solubles, hay que chequear el pH, y lo contrastas con la norma, porque la norma nos da parámetros para la calidad de agua. Y obviamente muchos de estos parámetros están probablemente fuera de los parámetros que nos dice la norma. Por ese lado, podrías recomendar que a futuro, incluso el concreto podría generar degradación o fallas. Ingeniero, una preguntita. O sea, por lo que ahorita me está diciendo, mi problema va a tener dos variables. ¿Es lo que le he entendido? Claro, porque vas a incorporar el agua. Ya. Uno es el agua y otro sería la resistencia. La resistencia, la propiedad física. Sí. Ya. Podrías poner calidad de agua. Cuando tú Calidad de pones agua. calidad de agua, eso también se puede medir, en vez de colocar dosificación. La calidad del agua sí puedo medir, pero la incorporación de agua, porque no, quizás calidad de agua, ¿no? Ya, ingeniero, correcto. Cuando avancemos un poco más en la parte de enunciado, te vas a dar cuenta y sí te vas a ir mejor. Muy bien, Fabio. Freddy Quispe. Ingeniero, buenas noches. Hola, Freddy. ¿Me puedes decir tu especialidad? Ingeniería Civil, egresado de ahí, ¿No? de la Universidad Andina, de la UANCB. ¿Tienes un problema identificado? Sí, que estaba trabajando ahí en el rubro minero, ¿no? Básicamente en lo que es cierre de minas. Y tengo ahí un problema que me plantea a razón del trabajo propiamente que se ha ido realizando.
y de mi experiencia. Entonces, en esta, por ejemplo, me he planteado lo siguiente, ¿no? Deficiente control de pasivos ambientales en la estabilidad geoquímica con material morrénico en botadero de desmonte. Pasivos ambientales en la estabilidad geoquímica con material morrénico en botaderos de desmonte, ¿no? Geoquímica con material morrénico en botaderos de desmonte. ¿Está bien escrito? Sí, sí, sí. Material morrénico en botaderos de desmonte. Ya. Dice en botaderos, que ahí dice material de desmonte. Bueno, Botaderos. que es igual. Ya. Listo. Deficiente control de pasivos. Pasivos ambientales. Ya. Control de pasivos ambientales hay que optimizar, porque no es una... ¿Cómo mides un control de pasivo ambiental? Básicamente es o sea, lo que se le exhibe, ¿no? Ya sea en este caso el drenaje ácido. Claro, sí, ya. Nosotros, es un drenaje ácido, prácticamente es un contaminante, ¿no? Que se Podría ser deriva al medio entonces ambiente. gestión. Bueno, puede ser gestión. Gestión es mejor, porque eso sí se puede medir de alguna manera. Estabilidad geoquímica con material morreno. Estabilidad geoquímica. Sí, en tu caso tienes una sola variable, porque todo lo demás es el objeto. Ujú. Sí, es un objeto. En tu caso es qué está pasando con estos exiliados y cómo podrías optimizar su manejo, su control, su remediación. Exacto. A ver, le Sí, comento y que más o menos para ubicarnos en el área. Esto básicamente está enfocado en la unidad minera Naví, que está ubicada en Apurímac, ¿no? El distrito de Huaquirca. Sucede que en esta zona, a razón ya de la explotación propiamente, se está pues ya en la etapa de cierre, ¿no? Y estando ya en la etapa de cierre, pues se encuentran bastantes vacíos ambientales, ¿no? Como no solamente tenemos pues un solo componente como es el botadero, tenemos propiamente el Tajo también, ¿no? Y casualmente en el Tajo hay pues aguas subterráneas donde han entrado en contacto prácticamente con el material propio de la mina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Siempre las mineras tienen pues una suerte de vivez, de tratar de sacarle la vuelta a la, a la normativa, en todo caso a las autorizaciones, ¿no? Que ellos tienen. Y en esta zona, pues, del nivel cero que ellos han tenido, o sea, han tenido una autorización hasta cierta cuota, ¿no? Para poder explotar. Pero, a razón de que existía todavía presencia de mineral, ellos han querido profundizar un poco más. O sea, al profundizar, han interceptado el acuífero, ¿no? Y al haber detonado o explotado este sector, pues la presencia de agua han entrado en contacto con el mineral, ya sea mineral aprovechable o no aprovechable, como sería el desmonte. Finalmente, aguas abajo ha generado o está generando actualmente drenaje ácido, pues, ¿no? Y esto es constante, ¿no? No es de que mañana va a pasar o al año siguiente, sino que es un flujo constante. ¿Y qué sucede, no? Ya han interceptado, han hecho la voladura y como había presencia de agua ya no han tocado, ¿no? Y ahí mismo lo han empezado a rellenar y hasta alcanzar el nivel cero donde han estado autorizados. Entonces viene la fiscalización de que está a la cota autorizada, pues normal, ¿no? En lo físico, pero la consecuencia es pues que estas aguas que han entrado en contacto están pues, yendo a la intemperie. Entonces ellos lo que han hecho es tratar de minimizar este derivado al medio ambiente, captando estas aguas y rebombeando hacia una planta de tratamiento de aguas ácidas. Pero la solución no es esa, pues, ¿no? Porque finalmente eso genera un costo para la minera mismo y también para el medio ambiente y la población aledaña que está aguas abajo sufren debido a que estas aguas son aguas de contacto. Pues. No solo tienen pH bajo, sino también tienen contenido metálico. Entonces, el objeto de estudio sería, pues,
darle una alternativa, ¿no? De tratar de solucionar esto a efectos de garantizar de que uno de los tres componentes, que ya sea el oxígeno, el material mismo y el agua, entren en contacto. Es decir, lo que yo tendría que hacer es matar uno de esos tres. En este caso, evitar de que el oxígeno entre dentro del contacto, ¿no? Que se tiene el agua con el material. Entonces, para quitar esto, yo me plantea, por ejemplo, en mi título más o menos tentativo que yo tengo es, a razón del problema, es uso de geosintéticos y material de cantera en la estabilización geoquímica de las zonas de relleno en esa zona, ¿no? En el Tajo. Entonces, si yo utilizo el material geosintético, yo estoy hermetizando, ¿no? Este suelo de relleno. ¿Y qué provocaría? Provoco o trato de quitarle el oxígeno a efectos de que no se genere pues, la oxidación. Entonces, de tal manera Claro. que las aguas que vayan drenando traten de salir limpios, ¿no? Ujú. Más o Lo bueno menos que eso es lo Claro, lo bueno que tú tienes es que de alguna manera ya has identificado cuál sería la solución como parte de tu propuesta. Lo que tu tesis tendría que analizar es cuál sería la escala o el nivel de contaminantes que tienen para poder ver el diseño del biosintético, el espesor del biosintético, ¿no? claro, sino Ujú. que, claro, el tema del geosintético es de acuerdo a la carga que va a estar sometida, ¿no? Claro. Porque hay varios usos con el geosintético, ¿no? Pues hay métodos, por ejemplo, como el raincore. El raincore es una cobertura que se hace a la superficie de relleno para efectos de que el agua no drene, pues, ¿no? Y escurra nomás y se pueda captar estas aguas y derivan al medio ambiente sin entrar en contacto. Pero ahora, este uso del geosintético que se está planteando, por ejemplo, es a razón de que es, el cierre de mina pues es eterno, no es pues, para 1 año, 2 años, ¿no? Que se supone que este pasivo ambiental debe quedar tal cual, pues según el Ministerio de Ambiente, debe quedar tal cual ha estado inicialmente, ¿no? Sin causar ni un daño a las cuencas hidráulicas que se tiene ahí, ¿no? Entonces, lo que se está buscando es de que sea lo más impermeable posible, ¿no? Y ahora, en la parte, ¿cuál es la razón también de la cantera? Utilizar la cantera es utilizar pues, canteras de suelo de baja permeabilidad, en este caso arcillas, ¿no? A efectos de que también no se genere infiltración. Ahora, como se está pensando que esto tiene que ser eterno, pues la geomembrana, por lo general hay de 2 milímetros, 1 milímetro o 1,5 milímetros, ¿no? En este caso se está pensando de 1,5 milímetros, a efectos de que tenga mayor resistencia, pero estas también, para que no sufran robo, la población normalmente de la zona o de cualquier sector que esté aledaño a la minera, siempre tiende a robar pues, la geomembrana, porque es un material plástico, bueno, y por lo general lo utilizan para su techo y qué sé. Entonces, para cubrir se está pensando con un material, y también revegetar, tiene que haber material orgánico y al haber drenante, ¿no? En todo caso, con filtro y posteriormente un material orgánico a efectos de que pueda revegetar y se pueda más o menos lograr pues, que esté en torno al medio ambiente, ¿no? Que sea igual al medio ambiente, pues, ¿no? Tratar de restaurar es el objetivo. Claro, ya. Según lo que me explicas, en realidad yo veo que ya tienes más o menos la idea del trabajo de investigación. Lo que hay que centrar es tratar de hacer todo el resumen para que primero el problema quede puntual, que es lo que es la gestión de pasivos ambientales. Entonces, en realidad, lo que tú tendrías que hacer, según lo que me explicas, es dejarlo acá. Mira. Deficiencia en la gestión de pasivos ambientales. Hasta ahí nomás es tu problema. El resto de estabilidad y todo lo demás es parte del enunciado del problema que lo vamos a hacer después. Esa deficiente gestión de pasivos hay que identificar la población. Eso es lo que tienes que centrarlo. Y me parece que hasta acá esto queda como está. No hay más que darle el color. Más adelante, esto que está acá, bueno, no lo voy a borrar, pero esto de acá es una idea para complementar ya la parte del enunciado de esto. ¿Ya?
Ajá. Y ahí que en la parte de población, ¿cuál sería mi población? Yo particularmente identifico pues que la población es toda la población que está aguas abajo, ¿no? Porque No, finalmente la consecuencia, en tu caso, como es gestión de pasivos, es dónde está ocurriendo esto, en la zona de donde están los residuos y la zona de donde se claro, el identifica el botadero. botadero, no tanto a la población a la que le afecta posteriormente, porque tu trabajo es residuos, Exacto. gestión de pasivos, no es solución a la población. Si tu trabajo fuera solución o de remediación en lo que es el sistema de agua potable de la población, cambia tu población. Ya, déjenme. Muy bien. Gracias, Freddy. A ver, Pedro Quispe. Pedro Quispe. ¿Me sentí? ¿Sí? ¿Escuchas? Vamos con Narkeli Quispe. Sí, ingeniero. Narkeli, especialidad, Ingeniería civil. universidad. La UNAI. El problema que has identificado. Estaba viendo análisis en el desgaste de capa asfáltica, que es en una calle, ingeniero. En el desgaste, ¿no? Sí, análisis en el desgaste de capa asfáltica. Ya. En este caso, tu problema es lo que está en la parte final, desgaste de la capa asfáltica. Capa asfáltica es pavimento flexible. Mm, sí, ingeniero, es que lo he visto así de pasada nomás, pero es en una calle en Sicuani, en Cusco. Parece que le han echado asfalto flexible. Primero era esto, ¿qué se llama? Estaba pavimentado, pero no se han tratado, creo, de mejorarlo o hacerle qué, y le han echado asfalto, ingeniero. Entonces, sobre eso ha creado así grandes huecos, o sea, y todo, o sea, en sí, no sé de qué forma lo habrán hecho, hace tiempo ya lo han hecho, pero he visto que está todo hueco. Ya, entonces la capa de diseño de asfalto era muy pequeña. Sí, más o menos estará un grosor de 5 centímetros, algo así. Ni creo de 5, debe ser menos. Lo que suele pasar es que por la temperatura y por una falta de dosificación, porque no le han puesto algún agregado adicional, como se vuelve un elemento líquido, puede venir un elemento pesado que puede ser un neumático, un vehículo, y lo que hace es levantar toda la capa, ¿no? Por descascada. Quizás puede ser por eso, pero si fuera más de 5 o más, no pasaría eso. Claro, pero sí está más o menos el grosor, obviamente. No le he medido esto, pero sí es más o menos, será pues unos 4 o 5 centímetros parece, pero sí está hueco. Cuando pasas es bien dificultoso pasar por esa calle. Ya, entonces ahí tu problema es desgaste. Lo que aquí necesito es la variable, no identifico una variable. Acuérdate que la variable tiene que ser algo que se pueda medir. Podría ser desgaste de qué, a ver, capa asfáltica. Capa asfáltica es el objeto, necesito una variable. Desgaste del espesor del pavimento. Ya, en tu problema, o sea, el problema sí está bien identificado. Lo que falta es una variable aquí, que tiene que relacionarse. Hay que revisar teoría para ver qué cosa podemos incluir que tenga la posibilidad de ser medido. Siempre hay que medir, por ejemplo, capa asfáltica no lo puedo medir. Espesor de capa sí. Podría medir el espesor de la capa, ¿no? Quizás eso. Pero el espesor de capa ya no sería desgaste, podría ser reducción o desprendimiento, ya no desgaste, ¿no? El espesor
Habría que ver si la capa tenía, como tú dices, 5 centímetros, ¿cuánto tiene ahora? 4, eso sí sería desgaste, ¿no? Que tenga 4, pero que se haya Ingeniero, extraído sí, del pavimento. sí, es que hay algunas partes en donde ya se ve el anterior, lo que estaba pavimentado, ¿no? O sea, en algunas Entonces partes sería hay, falta de adherencia con el pavimento anterior. tal vez sí, tal vez ¿Era original. pavimento rígido? Sí, 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 es bien concurrida esa calle. No, pero es pavimento rígido el Ah, ya, pavimento anterior. sí, sí era rígido, ingeniero. Ya, entonces el problema ahí está en la adherencia, o sea, la capa era muy pequeña y suelen hacer eso, ¿no? Como nosotros queremos una superestructura de pavimento que sea muy resistente, entonces decimos, no, que se mantenga nomás el pavimento rígido, porque como es rígido es más duro, entonces va a soportar más. No es tan cierto. El problema está que este elemento rígido sigue asentándose y puede tener fisuras que hagan que el nivel por capilaridad, el nivel freático sube en época de lluvia, viaje. O la otra es que la capa era tan pequeña que pues, esa unión pavimento rígido, pavimento flexible, por dilatación térmica, no genera una adecuada adherencia, ¿no? Se suele colocar una geomalla ahí, un geotextil, perdón, un geotextil para poder disipar esos esfuerzos, porque si es que no los tiene, pues el pavimento se agrieta, por eso de la expansión térmica, y se desprende. Ese debe ser el problema. Ingeniero. Ya, eso hay que decir. Muy bien, vámonos con Robert Quispe. Muy buenas noches, ingeniero. ¿Se me escucha? Sí, sí, especialidad, Ingeniería civil, universidad. Puno. ¿Me puedes decir tu problema identificado? Influencia de la cantidad de residuos sólidos en el impacto ambiental y social. En el impacto. Impacto ambiental y social. Ya, ¿dónde has visto este problema? En la ciudad de Ilave. ¿Qué más o menos de qué trata? ¿Me puedes explicar? Sí, un pequeño conflicto, bueno, lo estoy tomando como antecedente, que hubo que los pobladores del botadero que tenemos acá en la ciudad de Ilave, pues se quejaron de que se iba a construir pues como un botadero oficial. Y bueno, ya llegó hasta la región de Puno sus quejas y pues se paralizaron todas las construcciones. Y metiéndome en el ámbito de lo que es la ingeniería civil, pues tomé lo que es los residuos, los desperdicios de obras y en las disposiciones finales y legales que tenemos acá en la ciudad de Ilave, lo cual está afectando que se llama no podría decir un impacto negativo o positivo, pero se está usando como rellenos para las futuras casas. Ya. Ajá. Y Sí. pues he estado tomando consideraciones porque estos rellenos pues no van a permitir que sea un buen suelo firme, se tendría que hacer un estudio aparte. Sin embargo, también que puede haber un impacto social por parte de la población, ya que hubo este conflicto, como antecedente pues puedo sospechar o persuadir de que la población está un tanto molesta con las disposiciones finales y legales de estas construcciones. Ujú. O sea, las construcciones están usando esa zona, están Sí, invadiendo. ya tengo ubicadas dos zonas que son fronterizas de la ciudad de Ilave donde usan como botadero para la construcción. Ah, ya. Pero lo que botan es residuos sólidos o desmonte. Mm, lo que es, no sabría decirle, desmonte creo que viene de los que son, que se llama, de las obras, lo que utilizan las partidas de demolición, ¿verdad? Y Demolición. los y residuos sólidos de la construcción, sus materiales que sobraron prácticamente. No, no, Eh, residuo sólido es plástico, caucho, papel, basura. Y desmonte es sobra de materiales, excavaciones, materiales es de demolición. Exacto, tengo entendido que residuos sólidos sería
el hiperonónimo del que se llama, de lo que es de los desmontes, ¿verdad? Mm, en realidad, Porque residuos sólidos se va más a lo que es basura común, porque es papel, vidrio, plásticos generalmente, a eso lo llamamos residuos sólidos. tengo Pero, definido que residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o incluso elemento resultante de cualquier consumo, ya sea por un bien o por un servicio. claro, el problema es que nosotros, en términos técnicos, a eso le llamamos desmonte. Ah, ya. Ya, Sí, siendo el caso, ese es que sea mi planteamiento del problema. Y ya, pues lo que yo voy a hacer es un sistema de comparativo, ¿verdad? Un estudio comparativo. ya. Si vas a hacer tu trabajo, este término de residuos sólidos da la impresión de que también está incluido, además del desmonte, está incluido pues material orgánico, material plástico, dentro de estos residuos. Eso hay que evitar, ¿no? Dar la impresión de que esta es una gestión de residuos sólidos. Generalmente los residuos Ah, ya. sólidos de alguna manera generan lixiviables, pero el desmonte no. El desmonte es sobrante de obra, le llamamos sobrantes de demolición, puede ser excavación, ¿qué más? Y, O sea, eso hay y que diferenciarlo bien, ¿ya? si lo No agudizo desviar. más, si lo agudizo más que se llama, que sea mi primera idea, lo que era influencia de la cantidad de residuos sólidos en el impacto ambiental y social, de las disposiciones finales de los desperdicios de obra, Eso es, para, para sí, si tú le especificarlo pones mejor. desperdicio de obra, ya cambias. Ahí sí cambias. Ajá, para especificarlo mejor, Mucho ¿verdad? mejor. Pero sí, tu problema es deficiente gestión, porque esto de la influencia de la calidad, lo que estás viendo es qué tanta calidad tiene. Y obviamente se demuestra que no tiene calidad, lo que son residuos por residuos de obra. Entonces a Exacto. eso Aparte nosotros le llamamos gestión. de que conversé también que se llama con la entidad para saber si había un plan. Y sin embargo, ¿Ya? tienen un plan para lo que es lo que usted dijo para los residuos sólidos, que es en general, pero más no para lo que es lo que son ya desperdicios de obra. Y Ya. ahí es donde viene Claro, sería como una propuesta adicional para la entidad también. Ujú. Pero más, más lo estoy fijando como es un tema de pregrado, pues como tomarlo como la influencia nomás. Ya, si para más adelante un tema ya hacerle un diseño, una propuesta o un plan de gestión, ya en buena hora. Esto de influencia es igual a propósito. Eso vamos a ver más. Ya lo hemos visto algo en la sesión número 2, pero ahora lo vamos a ver con más detalle. Propósito, ¿ya? Ah, ya. Hay que tener ¿No es algún tipo de correlación? la influencia es un propósito de nivel relacional, Ajá. nivel de estudio relacional. Propósito es todo, estos son varios niveles. Sí, tienes razón. Ah, ya. Pero es propósito. El propósito de estudio es la influencia. Eso todavía no va en esta parte del todo. Pero está bien que lo tomes como nota para ver qué cosas lo quieres hacer. Listo. Muy bien, vámonos con Franklin Ramos. Yes. ¿Dónde está? Denis Ramos. Roger ¿Me Ramos. escucha? Sí, ¿con quién está? A Con ver. Denis Ramos, ingeniero. Denis Ramos, especialidad. Ingeniería civil en la UNAPUNA estoy. Muy bien. ¿Me puedes dar rapidito tu resumen antes de que se corte la transmisión? Ya, más o menos el tema era acá, aceptable comportamiento estructural y funcional en carreteras de bajo volumen de tránsito con soluciones básicas. En carreteras de bajo volumen de tránsito con soluciones básicas. ¿Qué es lo que quieres hacer? Bueno, en este caso, acá en la región Puno se han hecho algunos, ya carreteras con OTASIL y suelo cemento.
Entonces, como estoy trabajando en una empresa ahí donde estaban haciendo relevamientos, ¿no? Entonces ahí tenía unos datos de flectometría, del IRI, ¿no? Del índice de condición del pavimento, así, ¿no? Entonces, tal vez así que se ha hecho en un año, después de año y medio, 2 años, se ha hecho nuevamente el estudio y con esos resultados, bueno, demostrar de que sí esa solución de Lotacil con suelo cemento es aceptable, ¿no? O sea, sí se comporta bien en el tiempo, ¿no? Ese más o menos sería el tema, ¿no? Ya, mira, lo que tú tienes que hacer en tu trabajo es tienes que validar lo que le estás diciendo. ¿Y cómo se valida? Con un ensayo podría ser de una propuesta que no contiene esa solución, uno tradicional, un verso. Solo así puedes decir que sí es bueno o no es bueno. El hecho que digas ya se utilizó y ha dado buenos resultados, eso hay que demostrarlo. En realidad una tesis, lo que sirve, lo que ayuda a una tesis es tratar de demostrar eso que estás afirmando. Y por ese lado sí es viable, ¿no? Pero eso es ya, diremos, la solución final de tu trabajo. Lo que hay que identificar es el problema. Y en tu propuesta, lo que me estás diciendo más es lo que quieres hacer, no el problema que identificaste. Por ejemplo, dices acá el comportamiento estructural, pero hay que ver ahí, podría ser deficiente comportamiento estructural en carreteras de volumen de bajo tránsito. El deficiente está bien porque probablemente por eso se está haciendo esa alternativa. Lo que yo tengo, por ejemplo, un poquito de problemas en tu propuesta es no hay una variable. ¿Qué es lo que vas a medir? El volumen de tránsito podría ser una variable. El bajo nivel pero al decirle bajo ya le estás dando una medición. Volumen de tránsito ya es una medición. Sí se puede medir, pero cuando yo digo bajo, ya le di un parámetro de medición. Lo que me falta es probablemente quizás deficiente comportamiento estructural. Habría que ver, comportamiento estructural también es complicado medir. O sea, eso hay que identificar bien. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Tú en tu caso tienes que retroceder. O sea, ya tienes la idea, ya has visto la propuesta que funciona. Lo que hay que es retroceder un poquito y decir, ¿y por qué se hizo eso? Revisa los expedientes, los proyectos, seguro que te puede dar mucha idea si tienes información de este tipo de trabajos. Muchas veces la idea va a aparecer en el mismo proyecto donde has trabajado, y ahí aparece en la primera parte objetivos, antecedentes, y ahí se describe rápido el problema. Eso te va a ayudar. Ya, ok. Listo. Ahí lo revisaré. Listo. Roger Ramos. Ingeniero, buenas noches. Hola, ¿me puedes decir tu especialidad? Ingeniería civil. De la UNA. Ingeniero civil. De la UNA. ¿Me puedes decir tu problema, por favor? ¿Qué problema has identificado? Deficiencia del uso de la metodología BIM en hospitales. Ya, ¿qué es lo que quieres hacer? Optimizar Lo que pasa, sí, lo que sucede es que estoy trabajando en un hospital y se está usando la metodología BIM. Sin embargo, tenemos algunos problemas tal vez con las fechas de entregas, con producción, el soporte que le damos a producción. Y quisiera ver qué software le podemos añadir, tal vez que alguna capacitación. Más que nada es ver cómo podría mejorar el uso, la metodología BIM para que madure más en hospitales más que nada. Ya, en tu propuesta tienes que agregarle una variable. Esta variable podría ser el nivel de eficiencia. ¿Ya? Porque si solo dices uso de la metodología, yo te pregunto, ¿cómo mides el uso de algo? ¿No? Difícil hacerlo, no vas a encontrar, va a ser muy complicado. Pero si yo digo nivel de eficiencia, nivel de eficacia, o productividad, que también se puede medir, solamente la palabra productividad se puede medir, podrías concatenarlo con lo que es la metodología BIM. Como es solo una variable, sea de eficiencia, sea productividad, tu trabajo sería descriptivo. No importa si es hospitales, edificaciones, eso va
a ir después, ¿no? No hay problema. En la población es donde tienes que poner esto del hospital. Esto de acá no lo vamos a poner acá, lo voy a sacar. Y donde diga población, ahí lo vas a poner. ¿En qué tipo de hospital estás o en qué tipo de proyecto? Es un hospital nivel 2, 1. Esa es tu población. Hay que separarlo, ¿no? Acá solo quiero ver el problema. Pero, ¿perdón? Listo. Listo. Entonces esto se va a ir ajustando. Muy bien. En el caso de los que quedan, estamos hablando de César, de Whitman, de Jonathan y de Elvis y Moisés. Lo vamos a revisar en la siguiente sesión, ¿ya? En la siguiente sesión me quedo pendiente. Y los que de alguna manera me faltan todavía en mi lista, lo vamos a ir viendo uno por uno. Algunos que ya hemos ido ajustando, pero el resto vamos a ir viéndolo uno por uno, porque necesariamente, como les digo, uno de los objetivos es tener primero el problema o optimizar el que ya me dieron. Por ahí me dieron ya uno y transcurso de estos días lo pueden ir mejorando. ¿Cómo lo van a hacer? Necesito que identifiquen el taller de la sesión de hoy y de la sesión anterior. Ambos tienen que trabajarlos y tener relación. Si en la sesión anterior pusieron de alguna manera tentativamente la población, hay que quitarlo y ponerlo en este nuevo taller para que quede ya definido en parte su problema de investigación, que es lo que nos interesa. Nuestro siguiente taller ya se refiere un poquito a armar la estructura de trabajo de investigación. Ya hemos visto problema, ya hemos visto población, que son dos temas importantes que vamos a usar. Y en el siguiente taller lo que vamos a identificar es cómo es que esta relación entre problema y población pues me va a ayudar a poder desarrollar un término que se llama enunciado de estudio. Ese enunciado de estudio, si lo logramos obtener, vamos a tener 60-70% de la tesis, porque de ahí sale todo. Y se van a dar cuenta en la siguiente clase que el enunciado tiene una estructura y depende mucho del problema de investigación. Muy bien, entonces con eso concluimos la sesión del día de hoy, por favor. El día viernes nos encontramos, creo que es feriado, pero nosotros vamos a seguir trabajando en la tarde con normalidad, no hay ningún problema. Así que yo les voy a pedir que para que tengan más luces de lo que están haciendo, revisen por favor su taller, este y el anterior, ¿ya?